A reading from the first letter. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, as a body is lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios ha distribuido en la iglesia, en el primer puesto a los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles o todos profetas o todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionen los carismas mejores. Verbum Domini. We are his people. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamen al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. La semilla es la palabra de Dios, Cristo es el sembrador. Todos los que acuden a Él vivirán para siempre. Dominus vobiscum. Lectio Sancta Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por toda Judea entera.
Verbum Domini. Well, peace be with you, my brothers and sisters. La paz esté con ustedes, hermanos en I'm Cristo. Father Stephen Soy el Imborato. padre Steven Imborato de Sacerdotes por la Vida y es un honor estar aquí nuevamente en EWTN grabando la serie Defendiendo la Vida con mi coanfitriona Yaren Morana. Por supuesto, celebrando misa nuevamente, teniendo la oportunidad de predicar ante ustedes y extiendo a todos los saludos de nuestro director nacional, el padre Frank Pavone. El Evangelio de hoy, comúnmente llamado la viuda de Naín, y por supuesto la escena que se presenta hoy, nos causa recordar no solamente la escena al pie de la cruz, sino muchas escenas en las Escrituras. Escuchamos hoy que el Señor se conmovió ante el hijo único muerto de la viuda que estaba siendo llevado y su madre obviamente estaba sollozando. El simbolismo es dramático. Vemos en las Escrituras que Jesús se conmovió por las ovejas perdidas de Israel. Sabemos que María lloró al pie de la cruz. Y las mujeres de Jerusalén lloraron por Jesús cuando estaba siendo llevado de Jerusalén para ser crucificado, convirtiendo a María en una viuda sollozante al ver a su único hijo morir en la cruz. Jesús le entrega el muchacho a su madre hoy y recordamos las palabras de Jesús a María ante Juan al pie de la cruz. Mujer, ahí hay a tu hijo. Hijo, ahí a tu madre. Eso también nos recuerda la resurrección de Lázaro, el gran acto de misericordia de Jesús, en su deseo de llevar a los duros de corazón a la conversión. Sabemos que Jesús no pudo convencer a los líderes de los judíos, incluso después de resucitar personas. Vemos la reacción de los judíos después de la resurrección de Lázaro, fue que intentaron matar a Lázaro igual que Jesús. Ahora la muchedumbre se regocija por la entrada de Jesús a Jerusalén y quienes fueron los mismos que entregaron a Jesús a Poncio Pilato para su acto más grande de misericordia, su muerte para salvarnos de los pecados. Por supuesto, todos sabemos que Jesús es la misericordia. He escuchado gente decir que al acercarnos al fin de noviembre, que este extraordinario año de jubileo de misericordia se está acabando, en especial ahora que hemos canonizado a la Madre Teresa, Santa Madre Teresa, acabándose. Bueno, hermanos, este año de misericordia no se está acabando, sino que está llegando a su crescendo al llegar a la festividad de Cristo Rey. La misericordia de Cristo nunca se acaba, sino que crece y crece infinitamente. Queridos hermanos en Cristo, estoy ante ustedes hoy después de haber experimentado la misericordia de Cristo en mi vida, entendiendo cómo la misericordia de Cristo crece en nuestras vidas y cómo nuestra maravillosa Madre Iglesia es el gran conducto de la misericordia de Cristo. Fue nuestro Santo Padre quien declaró este año de jubileo extraordinario de la misericordia, y recuerdo que fue mi primer viaje aquí el año pasado a EWTN para grabar los programas de Defendiendo la Vida, que nosotros en nuestros programas nos enfocamos en la Divina Misericordia al comienzo del año de jubileo. Y es un gran gusto, como debemos estarlos todos, por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y ahora me gustaría tomar unos momentos para compartir con ustedes sobre la misericordia de Dios en mi vida. Mi vocación llegó tarde en mi vida. Entré al seminario a los 47 años, ordenado a los 53, ordenado al sacerdocio de Cristo, a pesar de haberme alejado de los sacramentos durante 15 años, hace décadas. Ordenado al sacerdocio, a pesar de mi bien conocida complicidad en el aborto. Ya les contaré de eso más adelante en la semana cuando esté con ustedes.
que costó las vidas de mis bebés gemelos. Sufrí, pero tuve la misericordia de Cristo en mi vida, que me llevó de vuelta a la luz de la iglesia, a la luz de los sacramentos, para sentir esta misericordia nuevamente, décadas después, cuando la iglesia me concedió una dispensación cuando estaba en el seminario para poder ser ordenado como sacerdote. También hace un año atrás, cuando estuve aquí en el canal para grabar los programas de Defendiendo la Vida, el Santo Padre anunció para todos los que habían sufrido abortos en sus vidas, que todos los sacerdotes podían y debían escuchar confesiones de hombres y mujeres cómplices del aborto y concederles la absolución. Qué gran gracia, después de haber sido una de aquellas pobres almas décadas antes, de haber recibido la misericordia de Cristo en el gran sacramento de la reconciliación. Un recordatorio que a pesar de mis pecados, cuántos bebés han sido salvados, hombres y mujeres han sido llevados a sanación, no por mí, sino por Cristo a través de mi ministerio, a pesar de mi gran pecado. Por supuesto, hermanos, lo que hace Cristo omnipotente es su misericordia. Él puede tomar nuestros pecados y convertirlos en gracia salvífica para los demás. Una semana después, el año pasado, después de partir de EWTN, el Papa hizo otro anuncio sobre las reformas tribunales y en el proceso de anulación con respecto a situaciones en las que yo he estado muy involucrado en mis 11 años como sacerdote, e incluso antes de ser sacerdote. Así que fue otro recordatorio del Santo Padre de cómo los tribunales en el proceso de anulación son otra fuente maravillosa de la misericordia de Cristo que fluye a través de su iglesia. Animo a cualquiera que necesite una anulación hoy que visite a un sacerdote y se entere más acerca del proceso de anulación e incluso inicie el proceso si es que es correcto. Hermanos, hace 30 años atrás, cuando era soltero, en lo que algunos dicen fue un acto de misericordia de mi parte, pero yo sé que solamente fue nuevamente a través de la misericordia y la gracia de Jesús. Y me gustaría tener tiempo para contarles la historia entera. Tal vez algún día pueda contar la historia entera. Adopté a un pequeño niño de 8 años de un orfanato en Colombia. Crié a John a través de su adolescencia hasta que se casó con mi nuera. Durante los siguientes 10 años tuvieron 4 hijos y hoy estoy ante ustedes hoy en EWTN, en esta maravillosa capilla, nuevamente como recipiente de la gran misericordia de Cristo. Pero John tuvo problemas durante muchos años, con muchos problemas que probablemente se remontan a los primeros años de su vida, incluso antes de sus años en el orfanato. Entró al orfanato a los 5 años, estoy muy seguro que tuvo una vida muy difícil al comienzo. Como muchos en nuestra cultura hoy, como adulto, John lidió con algunas de las grandes enfermedades de la sociedad, incluyendo depresión y problemas con el alcohol. Hace 2 años, el mes pasado, John se suicidó. Hace 2 años, el día de hoy, mi nuera y mis nietos y yo enterramos a mi hijo. Sin embargo, queridos hermanos en Cristo, hoy no es un día de luto para mí, sino un día de misericordia, dentro de este año de misericordia y por lo tanto un día de agradecimiento. Hoy es el día que recuerdo la gran misericordia de Cristo en mi vida, el día que recuerdo a diario decirle a Jesús, en ti confío, Jesús, confío en la misericordia de tu iglesia. Para aquellos que han sufrido el dolor del suicidio en nuestras vidas, he encontrado en los últimos 2 años, verdaderamente cuántas familias han sido tocadas por el suicidio. Jesús nos da esperanza y Jesús nos da la esperanza de su misericordia a través de las enseñanzas de su iglesia. Me gustaría leer del catecismo sobre el suicidio. La enseñanza de la iglesia es clara sobre la seriedad del suicidio, pero al mismo tiempo hay esperanza en la misericordia de Cristo. La enseñanza de la iglesia sobre el suicidio solamente es 4 artículos. El primer artículo es muy significativo.
2280 en el Catecismo nos dice, for his life before God, todos son responsables por su vida ante Dios, quien les ha dado la vida. Y es Dios quien sigue siendo el amo soberano de la vida. Estamos obligados a aceptar la vida con agradecimiento y a preservarla para su honor y salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Now, my brothers and sisters, the next Hermanos, article is los siguientes dos artículos en el Catecismo lidian con la naturaleza seria del suicidio. La Iglesia, nuevamente en su misericordia, siempre deja claro la enseñanza de la seriedad de nuestras acciones. Así que la enseñanza de la Iglesia es clara sobre el suicidio, comes with great pero también contiene gran esperanza. circumstances around many Hay muchas circunstancias mitigantes. friends of the beautiful, hopeful, merciful teaching of the church. Aquí tenemos la enseñanza de la Iglesia al concluir Teaching of la enseñanza sobre el suicidio. continue. Grave psychological disturbances, anguish, Trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. the 2283 Y en el 2283 escuchamos, no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. church. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. My brothers and sisters, Hermanos, I have found this teaching cuánto consuelo he encontrado en esta enseñanza de la Iglesia, habiendo celebrado varios funerales, incluyendo la misa funeral para mi hijo. Siempre leo estas hermosas palabras de esperanza de la misericordia de Cristo. I stand before Así que otra vez estoy ante ustedes, agradecida por la misericordia, con la esperanza que da Cristo y su Iglesia, que está disponible para todos nosotros para recibir. Oremos siempre por los muchos que sufren, en particular por un suicidio en sus vidas. Demos gracias a Cristo por su misericordia. now. Today is the Hoy es el memorial de San Juan Crisóstomo reference, a couple y debo referenciar un par de maravillosas frases de su boca de oro, como por seguro ha tenido muchas frases gospel. sobre el Evangelio de hoy. Suicide for every parent Se relaciona al suicidio, who have buried children or suffered en especial para todos aquellos que tienen hijos o nietos que se han suicidado, experienced this at one time or que han sufrido esta a mother experiences terrible one death, even though she herself will only die once. She fears for her husband, she fears for her children, a pesar que la madre siempre teme por el bienestar de sus hijos, más aún la Virgen, pues ella es madre de todos. or undesired misfortune. Siempre se preocupa por todo dolor de todos sus hijos. I think these words ring true Creo que estas palabras who suffered through their children and grandchildren. aplican mucho para todos aquellos que han sufrido la muerte de un hijo o de un nieto por el suicidio. I know that my son Sé que mi hijo Juan me when he was alive, he keeps me. tenía de rodillas cuando estaba vivo y me tiene de rodillas ahora que ha fallecido. And of course, Y por supuesto, offered up as he ofrecido, como sé, otros lo han hecho, indulgencias plenarias por mi hijo y muchos otros en mi vida. I like to switch Me gears gustaría cambiar de ritmo con San Juan por un momento, fly on antes de pasar a María, sobre mi ministerio en Sacerdotes por la Vida. St. John says this. San Juan dice lo siguiente: Fetus is something destruir el feto es algo peor que asesinato. who does Aquel que hace esto no quita vida que ya ha sido nacida, sino previene que sea nacida. now when I was in the seminary, my Cuando yo estaba en el seminario, was greatly impacted by St. Paul's proclamation. tuve gran impacto por la proclamación de San Pablo que escuchamos en una de las primeras lecturas la semana pasada. Ay de mí si no predico el Evangelio. Augustine, St. San Agustín, San Gregorio, Magno, among other saints, reminds entre otros santos, nos recuerdan a los predicadores que nuestra salvación está basada en la salvación de nuestro rebaño. recently I Hace poco leí una larga carta episcopal con una letanía de enfermedades sociales. La carta decía,
guerra, terror, violencia, disturbios civiles, pobreza, crisis de refugiados, hambre, cambio climático, tráfico humano, racismo. Es algo con lo que todos lidiamos en esta cultura. But it concerned me that Pero me preocupó que en ninguna parte de esta carta se mencionaba el aborto. any reference to unborn children. I think it's important Y creo que es importante, amigos, all of us que todos nosotros, en especial en estos momentos tan difíciles, instemos a todos los sacerdotes y obispos que estén conscientes exactly what John says it is. del aborto, de lo que dijo Mother Teresa, Saint Mother Teresa says Pablo, it is. lo que dijo la Madre Teresa. Measuring the cost. As a matter of fact, the evangelical De hecho, Vitae in our Evangelio Vitae, artículo 58, San Juan Pablo II enseña infaliblemente that we hear today of Saint John. Saint John Paul II says, San Juan Pablo II dice, tomando en cuenta tal grave situación, ahora más que nunca necesitamos la valentía para mirar a la verdad a los ojos y llamar las cosas por su nombre, without yielding to convenient sin compromises or to the temptation transigir of self. y sin caer en la tentación del autoengaño. Later he says, the moral gravity of La gravedad moral del aborto procurado es aparente en su verdad plena si reconocemos que estamos lidiando con el asesinato. So my brothers and sisters, Así que, hermanos, Holy Father, con las palabras del Santo Padre tan claras, saints such as Mother Teresa, con las palabras de otros santos como Santa Teresa y San Juan Crisóstomo, ningún católico puede apoyar el aborto. Y todos estamos llamados a proclamar esta realidad en toda oportunidad. finally Finalmente, fly unto our Mother Mary. hablemos de la Virgen María, Madre de la Iglesia, She is the model pues ella es el modelo de pureza y verdad y un gran conducto de la misericordia de Cristo. Así pues, San Juan nos dice, y concluiré con esto, possibly Es saved im- without the help of the Blessed es, Virgin impos- Mary. es imposible ser salvados sin la ayuda de la Virgen, porque aquellos que no son salvados por la justicia de Dios son salvados por la intercesión de María. May God bless you. Que Dios los bendiga a todos.